creo que ya tenemos a nuestro invitado acá. Hoy está con nosotros el poeta Luis Peroso Cervantes. Con él vamos a hablar de política, pero también vamos a hablar de la Feria Internacional del Libro que se está realizando en la Biblioteca Pública Calcaño de la ciudad de Maracaibo, y que hoy revisé la lista de libros cuyos autores iban a firmar para sus seguidores, sus lectores. Era muy importante, o es muy importante, la cifra de libros que la editorial Sultana del Lago va a presentar, pero con Cervantes es prácticamente imposible no hablar de política, porque Cervantes es un intelectual con inclinaciones hacia la política. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Buenas tardes. A ver, incorpora a Luis, por favor. Vamos a ver. Hola Juan, Luis. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo está la cosa? Te hago una pregunta así tan genérica que cabe todo. ¿Cómo ves la cosa? Bueno, aquí también celebrando la existencia del zancudo que está en todo Maracaibo con las lluvias, otro santo que la gente pasa desapercibido y que tiene mucho que ver con el Caribe. El poder mediático, hermano, eso que acaba de decir la conferencia episcopal es también politizar este asunto de la fe de los venezolanos. Nosotros habíamos hablado hace unos días sobre la necesidad de leer a Gramsci y de poder construir una oposición a lo que sucede en el planeta, ¿no? A Donald Trump, a los corruptos de aquí, a todas las cosas malas que están pasando desde la parte ideológica, desde la parte cultural, desde crear conceptos y crear símbolos, ¿no? La iglesia ha generado símbolos desde un principio y ha sido la maestra de muchísimos políticos. Yo creo que hay cosas que reflexionar acerca de este momento que debió haber sido un momento para el encuentro de los venezolanos y se ha convertido en otra oportunidad más para la separación de los venezolanos. Yo estoy muy preocupado porque no consigo en Venezuela actores que intenten involucrar a las personas hacia los verdaderos discursos de la construcción de una realidad democrática. Y la democracia no es votar, la democracia no es recibir una elección si ganaste un consejo municipal o no. La democracia es respetar que el otro existe. Respetar que el otro existe es el principio básico de la democracia, porque cuando tú decides seleccionar en una comunidad, un consejo comunal, les pongo el mejor ejemplo. Si tú en un consejo comunal reúnes a toda la comunidad para tomar una decisión, ya el solo hecho de reunirte con esa comunidad es aceptar que todos tienen voz y voto dentro de la comunidad. No es que se va a imponer lo que dice el jefe de calle o que se va a imponer lo que dice el concejal o lo que dice fulano porque es el rey, porque es el dueño de las cosas. No, nosotros tenemos que ir hacia la aceptación de la diversidad de voces. Y hoy no veo a nadie en ese esfuerzo. Por el contrario, mira esta campaña de desprestigio que se ha montado en contra de Manuel Rosales y Enrique Capriles Radonsky. Una campaña orquestada, por supuesto, por las mismas personas que atacaron a Manuel Rosales cuando era el virtual candidato presidencial de la oposición en el año 2024. Esa campaña es una campaña que lo que intenta es desarticular cualquier posible posición de una oposición en contra de una guerra, en contra de una intervención militar, que es un absurdo. Yo disfruté la entrevista de Petro, 2 horas de entrevista, esa entrevista extraordinaria que tú decías en estos días que es una entrevista que no se le puede hacer a Maduro, porque a Maduro nadie le puede llevar la contraria en una entrevista. Si no, preguntémosle a Jorge Ramos, que es la última entrevista que le hizo un periodista internacional a Maduro y que está grabada, ¿no? Lo que pudo salvar a Jorge Ramos para esa entrevista. Pero este periodista le dio la oportunidad a Petro de debatir sus ideas. Y Petro, bueno, fue bastante polémico en algunas cosas. Cuando habló de la trascendencia, me encantó porque se puso la vara alta y el tipo le dice, no, pero ¿a usted qué le importa más? ¿La trascendencia suya o el bienestar de los colombianos? Y le dice, yo lo único que puedo hacer es algo por mi trascendencia y me preocupo por hablar bien y plantear mis ideas. Pero le doy la razón a Petro en cuanto a que esta acción del Estado norteamericano en el Caribe, en nuestro Caribe, no es sino una muestra más de un país que se cree dueño del mundo.
de un país que se cree dueño del mundo, y nosotros tenemos historias poniéndole la vara alta a Norteamérica. El propio Betancourt le puso un freno a los norteamericanos y obligó a que el presidente Kennedy viniera a visitar a Venezuela y se tratara de igual a igual con Betancourt, el presidente de los Estados Unidos, de igual a igual con el presidente de Venezuela, para poder llegar a acuerdos de cómo se iba a desarrollar la industria petrolera venezolana en beneficio de los venezolanos. Entonces, pero fíjate tú, la gente, y aquí está en nuestra audiencia, gente que cuestiona algunas cosas de las que acabas de decir, porque sienten que no hay cómo asomar la cabeza y que sea respetado ese reconocerse al otro, que reconocerse al otro fue el 28 de julio del 2024 y eso no fue respetado a los venezolanos. Entonces la gente, muchos, no digo todos, dicen, bueno, como sea, pero ya, como sea, pero ya. Obviamente, esto vincula a la primera potencia del planeta, que no son ángeles, no son vírgenes vestales. Si vienen por Venezuela, es verdad que vienen por el petróleo, a lo mejor ayudarán a salir de un problema político grave del cual los venezolanos no han podido salir por ellos mismos, pero también es verdad que no vienen como monjitas de la caridad a ayudarnos, sino que vienen por sus intereses geoeconómicos y geoestratégicos. Pero también, y el centro de mi pregunta es que la gente está como amarrada, angustiada y agotada y no ve salida democrática al problema. Claro, el problema está en quiénes son hoy los que encabezan la llamada estrategia. ¿Ustedes se acuerdan que cuando nosotros el año pasado le pedíamos a María Corina, pero diga qué vamos a hacer, dónde está la hoja de ruta? Decían, no hay que revelar la estrategia es perfecta y no se puede revelar. Me acuerdo yo esa ridiculez. Bueno, esta gente que hoy dirige la estrategia de la oposición venezolana, María Corina y compañía, nos están llevando solamente al conflicto. Es decir, es otro Chávez. Es decir, otra posibilidad donde no hay manera de encontrarse con el otro. Yo necesito, como venezolano, un líder que le enseñe a los chavistas y que le enseñe a los opositores que hay un país posible donde todos estemos juntos. Necesitamos construir un país donde la única opción no sea matarnos entre nosotros. Necesitamos construir un país en el cual el respeto a la opinión del otro sea el principal argumento de la construcción de la paz. No puede ser la paz de los cuarteles, no puede ser la paz de Tocorón. Tiene que ser la paz de la comunidad, tiene que ser la paz de la convivencia, la paz de los problemas que se solucionan. Mira, yo hoy recorro la ciudad de Maracaibo en mi carrito y veo al alcalde Di Martino echando asfalto en todos lados, limpiando plazas, acomodando por todos lados la ciudad. Y yo digo, esta es una manera de enseñarle a opositores y chavistas que lo que importa es solucionar el problema de la gente. Yo estoy seguro de que Maracaibo, gracias a esta acción del alcalde que está invirtiendo en el mejoramiento de muchísimas cosas en la ciudad, Maracaibo se va a pacificar. Se va a pacificar tanto y en cuando tú recojas la basura, prestes servicios, acomodes, es decir, logres hacer que la gente viva un poco mejor. Y no va a importar si Di Martino es chavista o lo puso allí Nicolás Maduro porque fue el que eligió Maracaibo, según dijeron ellos mismos cuando hicieron sus primarias internas, dijeron que Maracaibo lo iba a elegir directamente el presidente de la República porque era muy estratégico y muy importante. No importa quién hayan puesto a Nicolás Maduro o quién votó por ella, porque muchísimas personas no votaron por él. Yo fui a votar por el alcalde de oposición y hice campaña a favor del alcalde de oposición, que perdió de manera abrumadora porque hizo una mala gestión, que es la verdad. Tanto Ramírez como el alcalde interino hicieron una gestión terrible en comparación con estos últimos 3 meses que ha hecho Di Martino. Ha hecho Di Martino más en asfaltado y en acomodar plazas y en hacer cosas que ellos en 4 años. Hay que darle la razón. Claro, esto tiene que ver, probablemente, y me parece correcto como lo plantea. Yo me muevo con mi carrito por Maracaibo, pero hay un gentío que nos está viendo desde el exterior que no se puede mover con su carrito por Maracaibo porque una circunstancia lo hizo ir del país y esa circunstancia tiene nombre y apellido.
y podrá estar haciendo cosas, pero tiene nombre y apellido. Esa gente quiere libertad para poder regresar a su país. Esa gente no se conforma con una plaza arreglada, que es bueno, y con una calle asfaltada, que es bueno y hay que aplaudirlo, pero esta gente quiere un cambio para poder vivir en un país. Esta gente quiere un cambio o quiere venganza. Pero la pregunta, es decir, ahorita a la vuelta hablamos. Al retorno ¿Quieren un cambio o quieren venganza? ¿Quieres un cambio o quieres venganza? Al retorno nos comenta sobre eso. ¿Cambio o venganza? Pregunta Luis Peroso Cervantes. Vamos a un encuentro con nuestros queridos patrocinantes. Ya regresamos. A punto. Vamos, aquí está Yasmín. Gracias, Yasmín. Incorpora Luis. Acá dice, a ver, José Manuel Salcedo dice, no es venganza, es justicia. Ya basta de tanta injusticia, impunidad, violencia, libertad, ya, basta. Bueno, Luis, esa es la pregunta ahora en la voz de alguien, en el escrito de alguien de nuestra querida audiencia. Mira, hay un hombre que tú deberías entrevistar más, que me parece un sabio de la política de Venezuela llamado John Magdaleno. Magdaleno ha venido trabajando desde hace tiempo analizando los procesos de transiciones políticas en más de 200 casos de todo el mundo. Y él plantea que en esos más de 200 casos, todos los casos, o la mayoría de los casos, el 90% de los casos donde la transición fue violenta, es decir, como ahora, unos barcos, una gente que da un golpe de Estado, la cosa termina peor. Y pasan 5 años más donde hay mayores violaciones de derechos humanos, mayor persecución y mayor mortandad. Yo me preocupo por la falta de diálogo y entendimiento. Yo me preocupo muchísimo porque la gente es incapaz de darse cuenta de que está siendo dominada por el odio, que está siendo dominada por el rencor, que lo que quiere es no justicia, sino venganza. ¿Por qué no justicia? Porque la justicia no castiga. La justicia impone, por supuesto, penalidades y además debe de ser comprobado que esas personas sean parte o no de esos procesos. Por ejemplo, el que a mí me parece uno de los grandes mitos publicitarios, que es el Tren de Aragua o el Cartel de los Soles, esos dos elementos que se han convertido en estrategias publicitarias de Donald Trump y de la señora María Corina Machado. Esos dos elementos publicitarios de ellos, tú no puedes decir que fulano de tal o que el otro pertenece al Cartel de los Soles o es el jefe del Tren de Aragua, porque no tienes pruebas para decir eso. Es como cuando dicen que Rosales es un ladrón o que Enrique Capriles es multimillonario y que ha multiplicado el dinero de su familia, o cuando dicen que María Corina Machado, bueno, su papá era un corrupto porque era el que cobraba la basura en la Caracas de la Cuarta República. Entonces tú te vas a quedar solamente con lo que dice fulano o con lo que dice Mengano, pero no quieres justicia. En la justicia se habla con pruebas. Tú eres abogado, tú no puedes acusar a alguien si no tienes pruebas. Entonces, si tú quieres justicia en este país, tú le pides a este país que genere elementos donde se logre llegar a un Tribunal Supremo de Justicia en coalición, con jueces verdaderamente pulcros, con nombres y apellidos de gran relevancia y con grandes estudios académicos. ¿Por qué el problema es la justicia o es la política y la venganza y el odio que tenemos hacia un sector del país? Yo no quiero odiar a mi vecina, la que trabaja por el CLAC. Esa señora, la señora Ritica, es una persona extraordinaria que en estos días hicieron aquí en la plaza un mercal. Yo me quedé loco. 2 pollos por 1,000 bolívares, 2 pollos y una olla una bolsa gigantesca de verdura. Había una cola enorme, 700, 800 personas, 1,000 personas haciendo una cola todo el día para reclamar 2 pollos de los camiones de mercal y la bolsa llena de legumbres. ¿Qué voy a hacer yo? Si yo me dejo llevar por el odio, voy a decir esto, desgraciados, malvados que hacen una cola para que el pueblo pase hambre, o me alegro porque hay gente que ese día va a comer pollo, que tiene tiempo que no come pollo y que por 1,000 bolívares logró conseguir. Es decir, ¿para qué es el Estado? ¿Para ayudar a la gente o queremos el Estado para convertirlo en una herramienta de venganza? Si llega María Corina Machado al poder, ¿para qué va a usar el Estado? ¿Para cerrar las escuelas públicas, para regalar el petróleo venezolano, como lo ha dicho ya varias veces, y para convertir al Estado en una herramienta de venganza contra otro grupo de venezolanos, o para ayudar a la gente que deje de pasar hambre? Tengo varias preguntas acá. Una que se ha repetido varias veces por diversas personas de la audiencia es si tú estás de acuerdo con el premio Nobel
de la Paz de María Corina Machado. ¿Estuviste de acuerdo con ese premio Nobel? Pregunta difícil, pregunta difícil. No estoy de acuerdo con el premio Nobel de María Corina Machado, me parece un desacierto. Me parece que es la validación de un discurso que no tiene un sentido en la vida actual venezolana. No es lo mismo que le hubiesen dado el premio Nobel el año pasado. El año pasado tenía sentido ese premio Nobel. Bueno, pero es que el premio Nobel es con respecto a lo que hizo el año pasado, no lo que hizo en el 2025. Eso fue lo que valoró la comisión. Pero exactamente, es decir, es un premio que ya no valora el mismo liderazgo. El liderazgo de hoy de María Corina está devaluado. Es un liderazgo que ha demostrado que es una farsa. Es un liderazgo que ha demostrado que no ha hecho nada en año y medio. Es un liderazgo que ha traicionado a todos los jóvenes que salieron a protestar y que fueron encarcelados, los 1.500 jóvenes que fueron encarcelados el 29 de julio del año 2024. Es un liderazgo que ha fracasado y que ha traicionado a los venezolanos sistemáticamente. Es un liderazgo que ha dicho Juan Carlos, que ha dicho que esos jóvenes que fueron traídos, que fueron llevados al SECOD ahí en El Salvador, los ha llamado criminales cuando son inocentes. Es un liderazgo que repetitivamente desde el 29 de julio le ha fallado a todos los venezolanos. Entonces, ahora, ese liderazgo no merece ya el premio Nobel. Que en el 24 atravesaba el país en lanchita, en motocicleta, en caballo, en burro, a pie, y dejaba al gobierno en ridículo en unas cosas que hacía el gobierno que no tenía sentido. A esa María Corina, tú sí la valoraste, o sea, esa sí la valoras, la que le devolvió la esperanza a la gente para ir a votar, por lo menos la principal actriz de todo eso. Yo respeté a la candidata de la plataforma unitaria. Cuando ella se sometió a la plataforma unitaria, participó en las elecciones primarias, las ganó y respetó las estructuras partidistas de la plataforma unitaria, yo la respeté. La dejé de respetar el día que ella, después del 28, la madrugada del 28, la noche del 28 de julio, decidió no contestarle el teléfono a más nadie, porque ella tenía una estrategia que lo único que ha demostrado es que fue fallida. Porque la estrategia, dímelo tú, ¿funcionó la estrategia de María Corina? Si la victoria de ella es estar encerrada en la embajada norteamericana y teniendo al pueblo cada vez con menos derechos a expresarse, con menos alcaldías, con menos gobernaciones, con menos espacios de dignidad y de participación, hermano, esa estrategia es terrible, malvada. Si esa es tu estrategia y estás triunfando. O sea, ¿tú crees ahora que reconoce que fracasaste? Lo que se hizo el 24 hasta el 28 de julio se destruyó hasta ahora. Mira, no solamente lo que se hizo el 24, ella destruyó, Juan Carlos, 5 años de trabajo político. Tú y yo trabajamos en el año 2020 y en el año 2021 para convencer a la gente que había que ir a votar, ¿o no? Trabajamos y le hicimos ver el error de haberle entregado a la Asamblea Nacional en bandeja de plata al chavismo en el 2020. Y después fuimos en el 2021 barrio por barrio, calle por calle, diciéndole a la gente que necesitábamos concejales y que necesitábamos alcaldes dignos y que necesitábamos llevar a Rosales a la gobernación. ¿O no lo hicimos? Y la gente salió a votar, el 45%, 50% de los zulianos, menos el montón de gente que se había ido del país, fue a votar por Rosales y por los alcaldes de la oposición, y ganamos un montón de alcaldías en todo el país. Y los que no ganamos medio país en gobernaciones porque fuimos divididos, porque los alacares y la mesa de la plataforma unitaria fueron divididos. Si no, hubiésemos ganado 12 o 15 gobernaciones. Y esta mujer en un año, desde el 28 de julio del 2024 hasta ahorita, ha destruido 5 años de trabajo en pro de la democracia, del diálogo democrático, del reconocimiento de la oposición como una fuerza pública. Ahora, Luis, voy a hacer un corte para ir con nuestra compañera Evelyn, pero el 28 de julio, casi toda esta gente que está acá te vio decir cuando el CNE dijo que ganó Nicolás Maduro, tú dijiste algo que yo te dije, cállate que nos van a meter presos a todos. Ni lo recuerdes. María Corina está en este momento con un apoyo de una fuerza internacional. Yo no estoy de acuerdo con esa acción hacia Venezuela militarmente hablando, pero ella en este momento se está apoyando en algo que tú pediste en aquel momento. Yo no sé si en mucha rabia o no. Me lo respondes al retorno y te pregunta la profesora Iris Muchacho. Entonces, ¿está de acuerdo
Evalúa lo que hizo el año pasado. Poeta Cervantes, lo que ocurre es que lo entregan en el 2025. Se lo ganó. Es una realidad. Es más que una pregunta, una afirmación que te hace la profesora Iris Muchacho. Al retorno con el poeta Luis Peroso Cervantes y vamos con Evelyn Castro. Pero es que Juan Mustiola estaba el 28 de julio del año pasado viendo el programa y dice, fue cuando el PETA dijo, María Corina, hay que llamar a la calle a defender el voto. Y yo te dije, Luis, cálmate que nos van a meter presos a todos. ¿Cuál es la diferencia entre tus sentimientos en aquel momento y los sentimientos de María Corina en este momento, que ella cree que solo el hombre anaranjado puede ayudarnos a resolver el problema? No, ella no cree eso. Ella el 9 de enero del 2025 mandó a la gente a sacrificarse. Ella estaba buscando muertos y sangre el 9 de enero. Cuando la gente estaba molesta el 29 de julio del año pasado, ella se escondió. Y el 9 de enero quiso utilizar a personas mayores, a niños, porque dijo, vayan con su familia para generar un show donde hubiese sangre, violencia y donde se diesen, bueno, los argumentos necesarios para derrocar a Nicolás Maduro, supongo que era lo que ella quería. En ese momento, 6 meses después, 6 meses donde habían 2,000 personas presas por los actos que cometieron del 29 en adelante, 6 meses en los cuales ya Diosdado era ministro de Interior y Justicia, 6 meses donde todo había cambiado. Entonces, a mí el cuento de la carterita azul todavía no me lo echan como es. Todo eso me habla de una persona hipócrita, de una persona, la misma tipa que en el 2012 salió llamando a su mamá diciendo, mamá, van a salir una noticia que nos cayeron a tiros, pero estamos bien. Es decir, una persona a la que no le importa verdaderamente la gente, sino la manera en la que construye su estrategia perfecta y su narrativa. El señor Guanipa lo dijo con pelos y señales. No fue María Corina la que se equivocó, fue el pueblo que no puso el pecho. Fue la gente que no puso el pecho. Cuando ellos nunca sacaron y nunca dieron el pecho, nunca dieron la cara, Juan Carlos. Es decir, nos engañaron, nos vendieron una supuesta movilización nacional a favor del voto y después, ¿para qué? Para ella tener el poder. Mira, porque dice, finalmente ella lo que logró fue destruir a la oposición venezolana. La persona que le ha hecho el mayor favor al chavismo se llama María Corina Machado, que destruyó a la oposición organizada y que además hizo que el chavismo se convirtiera en esto que es hoy. El poder absoluto en todas las alcaldías y en todas las gobernaciones del país lo tiene el chavismo gracias a María Corina Machado. Mira, la gente... Algunos te están acusando de chavista, otros te dicen alacrán. Tú sabes cómo es esto de los adjetivos. La profesora Iris Muchacho, que tiene otro lenguaje, te dice, usted reconoce que la ingeniero María Corina Machado tiene liderazgo. ¿Puede explicarme al menos 2 razones? Gracias, te dice la profesora. Mira, María Corina tiene una estructura sistemática de pensamiento desde el 2004, más o menos, que ya viene saliendo, haciendo protagonismo. Me cuentan varias personas que fueron diputadas junto a ella, que era verdaderamente terrible ella contra los diputados en la asamblea del 2010 y en la siguiente, los que compartieron curul con ella los humillaba, los trataba muy mal, nunca los valoró como oposición. Ella siempre se ha tratado como la dueña de una dignidad, esa palabra de los venezolanos dignos, ¿no? Y de una superioridad moral que yo creo que la aleja de la realidad política venezolana y la aleja de una solución. Ella no es el actor para conseguir una solución de transición política en el país. Ella puede soñar con ser presidente de la República en algún momento. Yo se lo acepto y se lo perdono. El problema es que este no es el momento, no es el liderazgo que necesitamos. Recuérdate Ricardo Lagos en Chile. El hombre radical, el hombre de la izquierda, el hombre poderoso, decidió decirle a la oposición reunida, yo no puedo ser el presidente. Yo no puedo ser el presidente por más de que todo Chile me quiera a mí. Porque si yo soy el presidente, no hay transición política. Tiene que ser la derecha, el Partido Católico. Tienen que ser los católicos el próximo presidente para poder estabilizar la democracia de este país, para poder llegar a un acuerdo nacional. Así se produjo la transición política en Chile.
Y después Lagos fue presidente y fue un gran presidente de Chile. Hay que decirlo, un presidente del progreso, un presidente muy reconocido. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros los venezolanos siguiendo con la diatriba chavista de los que no están conmigo están contra mí? Porque eso lo dijo Chávez. El que no esté conmigo está contra mí. Cuando intentó unificar su partido PSV, que hoy es el partido más grande que tiene el país. Ajá, ¿qué hacemos? ¿Vamos a seguir la senda de la María Corina chavista, que es la mujer que más favores le ha hecho al chavismo, o vamos a intentar conseguir soluciones? Yo no creo que esa campaña sea verdad, lo de que se fueron a reunir con el embajador tal, con el otro embajador. Por ahí salió el tigre Fernández a desmentirlo. Me acaba de responder, me dice, efectivamente le escribí ese texto al periodista Casto Cando. Lo estoy invitando para que venga al programa mañana para conversar de esos temas. Pero lo ha desmentido Casto Cando, lo ha desmentido Gerardo Blay, Enrique Capriles. Solo falta Rosales, que está muy silencioso en estos días. Pero Rosales no le da importancia porque eso es esa gente horrible del YouTube. El Castocando, que es un mentiroso que ha tumbado a Maduro 16 veces. El otro, ¿cómo se llama? El de la noticia, se me olvidó el nombre. Hasta que caiga la tiranía, que ese hombre ha matado a Maduro, todos tienen cáncer, todos están enfermos, ya todos deberían estar hace tiempo muertos en un cementerio según las mentiras que dice ese periodista que no tiene ética. Entonces, esas voces, esa gente que está armando, que es financiada con bastante billete para armar esas campañas, lo que quieren es evitar lo inevitable. El 10 de enero del próximo año, los únicos que van a tener la vocería real de la oposición van a ser los diputados de la Asamblea Nacional. Y va a tener el chavismo que darle, aunque sea el micrófono, a diputados como Nora Bracho, a diputados como Enrique Capriles, a diputados como Antonio Ecarri, para que planteen las necesidades del país. Y va a ser gente con fuero político que no vas a poder meter presa porque son diputados. Entonces, María Corina le queda hasta el 10 de enero porque de ahí para adelante la vocería de la oposición la va a tener una oposición que cree en el proceso político pacífico y de diálogo. Ahora, fíjate tú, una persona que sé que tú lo valoras, además creo que es tu amigo incluso y le has publicado libros, que es Rafael Simón Jiménez, acaba de decir la mañana de hoy, y me vas a responder al retorno para darle paso a Evelyn. Rafael Simón Jiménez dice, ese liderazgo que quiere hoy bajar a María Corina está desgastado, desacreditado. Se refiere a todas las personas que según Casto Cando firmaron el documento ese o estaban actuando con la embajada o con Qatar, en fin. Pero María Corina, él reconoce que está en el corazón de muchísima gente en este país y fuera del país, venezolanos dentro y fuera, porque la dejaron correr estas personas que ahora no hayan cómo hacer para bajarla del sitio donde la tienen los venezolanos. Yo quiero que al retorno tú me analices esas palabras incluso de Rafael Simón. A lo mejor te lo coloco para que tú lo escuches y nos des tu opinión sobre lo dicho por Rafael Simón. Vamos con Evelyn Castro. Evelyn, adelante. Esta es una pregunta. Bueno, pero yo te puedo responder sin haber escuchado a Rafael Simón Jiménez. No, pero yo quiero que lo escuches porque Rafael es importante. Yo sé que tú tienes un talentazo para responder casi cualquier cosa que te pregunte, pero vamos a colocar a Rafael por lo que dijo, porque él es no maricorinista, yo lo conozco y sé que no está con María Corina, pero hay una realidad que él dice que lo permitieron los que hoy se quejan de María Corina. La señora tiene un liderazgo. ¿Cómo no lo va a tener? No lo tiene. Lo tiene ahí lo tiene. Ahora, los mismos que ahora, desde la oposición, buscan disminuir ese liderazgo, fue los mismos que nosotros le dijimos hace 3 años que no cometiera la estupidez de hacer unas primarias para elegir una señora que estaba inhabilitada y que iba a ser una dificultad. Y salieron de estúpidos a elegirla, lo mismo que ahora quieren bajarla de la mula sin tener con qué bajar de la mula, porque entonces el liderazgo está vencido, desacreditado, desprestigiado. Ajá, hasta ahí quería dejarlo. Ahora escucho tus opiniones, mi querido Luis Peroso Cervantes. Póngalo en pantalla, Yasmin Atencio. Bueno, Rafael Simón tiene un punto allí, se escucha lo de repetir. Ajá. Tiene un punto muy real y es que ella no debió presentarse a las primarias porque no podía ser electa.
pero a fin de cuentas ya a lo hecho pecho y se convirtió en la líder de la oposición en el proceso de las elecciones, etcétera. Lo malo de María Corina es que ella es una líder terminator, es decir, ella ha venido a exterminar a cualquier otro líder opositor. Ella no cree, ella no es una demócrata realmente. No es una demócrata porque un demócrata entiende que existen diversidades de pensamiento. Con lo que comenzamos a hablar esta entrevista. La democracia es entender que el otro tiene derecho a existir y que el otro tiene una opinión diferente a la mía. María Corina no acepta que existan opositores que piensen diferente a ella y los mariacorinistas menos. Entonces ella no es una demócrata y el liderazgo de ella, menos mal, ya está asfixiado por las mentiras que ha dicho, por la falta de realidad, por la falta de compromiso en la construcción de las realidades que se ha propuesto y por supuesto ha fracasado sistemáticamente porque ha ido proponiendo cosas que son imposibles de hacer, que son imposibles de realizar, por lo menos desde el punto de vista en el que ella está generándose. ¿Qué pasa con el liderazgo que nosotros necesitamos? No necesitamos el liderazgo que tenemos de ninguno de los aspectos. Es decir, no necesitamos el liderazgo que tenemos, necesitamos un liderazgo diferente. Pero ¿de dónde lo sacamos? Si estamos en una trampa. Estamos en una trampa primero porque el chavismo es el que valida los liderazgos de la oposición, porque debate con ellos. Cuando el chavismo debatió con María Corina, cuando Nicolás Maduro decidió convertir a María Corina y no a Edmundo en la candidata y empezó a meterse con ella, cuando Diosdado la llama a la Sayona todas las noches, todos los miércoles y rebate contra ella, convierte a María Corina en su némesis, en su adversario, y es quien valida a su adversario. El chavismo no entiende que el verdadero adversario que tiene es la gente que está descontenta. Jamás lo van a decir. Jamás va a decir que hay una mayoría del pueblo venezolano que no quiere que el chavismo esté en el poder, porque sería reconocer que están fallando. Nosotros tenemos que generar una realidad política venezolana colectiva que haga inevitable que el adversario político del chavismo sea la mayoría de los venezolanos. Hoy María Corina es una minoría de los venezolanos, hoy Acción Democrática es una minoría que desapareció casi, hoy Un Nuevo Tiempo es el único partido que más o menos sigue en pie en este país, es pequeñísimo, pero es el único que sigue en pie de todos los partidos políticos de la oposición. Entonces, si son tan minúsculos, tan minoritarios los opositores como estamos conociéndolos en este instante, el gran problema es que es el chavismo el que les da importancia. Cuando el chavismo habla de fulano o de fulana. ¿Tú estarías de acuerdo, sí o no, para que el ingeniero María Corina Machado sea habilitada? Dice Iri, muchacho. Sea habilitada para presentarse a una elección. Ajá. ¿Y tú crees que ella, si la habilitan, se presenta a una elección en el año 2030? Bueno, no sé en el 2030 porque no estamos allá, pero si se cumple lo que pide Petro y Lula, que se repita la elección y una de las condiciones es que la habiliten, primero tienes que crear una narrativa convincente. El chavismo no va a salir, hablemos de estrategia política, el chavismo no va a salir de que ellos ganaron la elección. Nadie los va a sacar de allí y en este país el que diga lo contrario, bueno, tiene problemas con el ministro, con el capitán Cabello y nadie quiere tener problemas con el capitán Cabello. Todo el mundo lo respeta, yo por lo menos lo respeto muchísimo porque yo vivo en Venezuela y es el jefe de la policía en este país. Lo respeto y lo reconozco como ministro. Luego de eso, tienes que generar un diálogo, es decir, una excusa narrativa. La excusa narrativa más próxima es el referéndum revocatorio. Uh-huh. Si María Corina la habilitan, pongan esto en una mesa de negociación, me gusta este escenario. Uh-huh. Te vamos a habilitar, María Bonita. Tú vas a un referéndum revocatorio con el chavismo, con el CNE dirigido por Amoroso, María Corina. Bueno, ya fue una elección con el CNE dirigido por Amoroso. Si hay observación internacional. Pero después mandó a freír mono a toda la base opositora del país porque era Amoroso el que dirigía las elecciones de gobernación de alcalde de Asamblea Nacional, que se las entregaste en bandeja de plata al chavismo teniendo la mayoría de los venezolanos. Mira, un minuto, porque tengo a Evelyn allá. Evelyn tiene carácter. Está esperando allí. Háblanos en un minuto de la Filben, porque hoy están firmando libros tus autores, es una cosa bien bonita, ¿no?
Comienza mañana la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que es otra de las cosas que yo digo, bueno, hay que hacer país. No es tan fácil hacer país, pero hay que hacer país. Y así como Di Martino, hay que reconocer, está faltando media Maracaibo y espero que muy pronto empiece a faltar el oeste de la ciudad, ¿no? Que se meta para Carmelo Urdaneta, que se meta para el barrio San Pedro, que asfalte Los Altos, que asfalte la Trinitaria. Hace falta también asfalto por allá porque hace muchos años que nadie asfalta. Y ellos ahora que descubrieron la mina de asfalto y tienen mucho asfalto, bueno, que asfalten también los barrios, ojalá. Se lo pedimos a Zancudo. Pero el caso es que el gobierno nacional, a través del Centro Nacional del Libro, es la única institución que organiza ferias del libro en el país. Y toca el capítulo Zulia, porque además organizan una en cada estado, son 24 ferias del libro todos los años, y toca la del estado Zulia el día de mañana, desde este jueves hasta el sábado. Y muy a regañadientes de algunos chavistas muy radicales que no me quieren a mí ni un poquito, nos han dado un espacio para que los autores de Sultana del Lago, bueno, vayan y firmen sus libros y tengamos una expoventa y puedan conocerse estos libros. Lo que se hace regularmente en las ferias del libro en el mundo, en los stands, son firmas de libros con los autores, que es lo que hacemos nosotros, Sultana del Lago, cada vez que vamos a una feria del libro. Va a haber muchísimos vendedores de libros usados, eso sí va a haber por bojote. Y va a estar todos los libros que publica el Estado, que son muchísimos también, muchos libros que publica el Estado, a precios bastante interesantes, casi a precio de costo de producción. Pero al lado de eso va a estar Sultana del Lago Editores, que es la verdadera editorial independiente de este país. Nosotros publicamos más de 100 personas al año, personas sin tinte político, muchos de ellos opositores, pero además muchos de ellos autores que publican su libro por primera vez y que tienen oportunidades. Publicamos más que el gobierno, así que los invitamos a que conozcan el trabajo de Sultana del Lago aquí mismo en Maracaibo, en la Biblioteca Pública del Estado, que además aplaudo que hayan tomado la idea de hacer en la biblioteca pública. Nosotros íbamos a hacer nuestra feria independiente del libro que hacemos todos los junios en la biblioteca pública, pero ante el cambio político nos fuimos al Teatro Baral, evitando que nos fueran a votar, pensando, porque hay una gente muy radical que odia al otro. Ya nos vamos, pero aquí la gente dice que tú eres chavista. ¿Y cómo que los chavistas no te dejan estar a ti en los eventos de los chavistas? Bueno, porque tampoco soy, los opositores dicen que soy chavista y los chavistas dicen que soy de la ultraderecha, con este color de piel, y tú sabes dónde vivo yo, en qué barrio vivo yo. Entonces, yo me quedo en el centro. Ese es el problema de estar en el centro o en la centroizquierda. Es el problema, porque entonces eres como eres un socialdemócrata y crees en la economía libre de mercado, pero también crees en que el Estado debe ayudar a la gente. Bueno, le caes mal a los comunistas y le caes mal a los fascistas. Bueno, un abrazo para ti, Luis. Nos vemos mañana en la María Calcaño. Si nos dejan, como dice la canción de Rocío Dúrcal, ¿no? Si nos dejan. No. Mira, quiero cerrar con esto para dejar el avispero picado. El 10 de enero del 2026 muere el liderazgo de María Corina Machado. Ese es el titular. Dejaste el avispero encendido. Evelyn Castro.